Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, joven. Muy bien, caballeros. Vamos a iniciar la clase de hoy resolviendo el quiz de la semana pasada, que hicimos la semana pasada. Ok, entonces arrancamos. El primer ejercicio de la primera parte de desarrollo decía, de acuerdo al siguiente circuito eléctrico en serie y con base a las leyes de Ohm y potencia eléctrica, determine los valores de, y nos daba desde la A hasta la G algunos valores que deberíamos nosotros determinar de acuerdo al circuito, que ya nos están diciendo que es un circuito en serie. Recuerden, primero analizábamos el circuito y una vez que analizamos el circuito, que ya sabemos que es un circuito en serie, entonces empezamos a resolver. Analizamos el circuito, es un circuito en serie y entonces ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué sucede con las magnitudes en un circuito en serie? ¿Qué sucede con las magnitudes básicas? Voltaje, la resistencia y la intensidad, que son nuestras magnitudes básicas en el circuito serie. Entonces, en este circuito en serie nos estaban pidiendo la intensidad total, la intensidad en la resistencia 1, 2 y 3 y la potencia en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Para yo poder encontrar la intensidad, que es lo primero que me están pidiendo y que ya sabemos que la intensidad va a estar presente en mi circuito, cuando yo le aplico un voltaje a una resistencia o a un grupo de resistencias, voy a obtener una intensidad, una magnitud que llamamos intensidad. Entonces, para poder encontrar la intensidad total, yo necesito tener otras dos magnitudes, dos valores. Ya tengo mi voltaje total, que me dice que es de 120 voltios. ¿Cuál otra magnitud necesito encontrar? La resistencia total. Eso es lo que necesito yo encontrar para poder encontrar la intensidad total. Entonces vamos a encontrar la resistencia total de mi circuito que tenemos acá. Entonces vamos a decir que, voy a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá, que mi resistencia total es igual, en un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Entonces sería igual a R1 más R2 más R3. Esta es la fórmula. Una vez que pongo la fórmula, voy a sustituir los valores. Un momentito para darle que ingrese, a sustituir los valores. Entonces yo digo que mi resistencia total es igual a la resistencia 1, que es de 10 ohmios, más la resistencia 2, que vale 15 ohmios, más la resistencia 3, que vale 7 ohmios. Ya tengo esto por acá. Una vez que ya yo sé eso, entonces resultado final, resistencia total es igual 10 más 15 más 7 son 32 ohmios. Siempre conservamos las unidades. En todo espacio tenemos que conservar las unidades. Entonces ya sé que mi resistencia total de este circuito son 32 ohmios. Una vez que tengo mi resistencia total, entonces ya puedo encontrar la intensidad total. Entonces la intensidad total va a ser igual a mi voltaje total dividido entre la resistencia total. Esa es mi fórmula. Ahora vamos a sustituir los valores. Intensidad total es igual al voltaje, 120 voltios, dividido entre mi resistencia total, que me dio un valor de 32 ohmios. Entonces ahora yo voy a decir que mi intensidad total va a ser igual
Y vamos entonces a dividir 120 dividido entre 32. Esto me da 3.75 amperios. 3.75 amperios. Esto es entonces el primer valor que me están pidiendo aquí, intensidad total. Entonces la intensidad total va a ser igual a 3.75 amperios. Este es el primer valor que tenía yo que conseguir en mi circuito. Ok, entonces tengo resistencia total, que la voy a poner por acá. Esta es mi resistencia total y tengo el valor de la intensidad total de mi circuito. ¿Qué me están pidiendo? Seguidamente me están pidiendo la intensidad en la resistencia 1, la intensidad en la resistencia 2 y la intensidad en la resistencia 3. ¿Qué sucede con la intensidad en un circuito en serie, jóvenes? Toda la misma, profe. Correcto, exactamente. La intensidad es la misma en cualquier punto de mi circuito. Entonces quiere decir que aquí la intensidad va a ser igual a 3.75 amperios y que en este otro punto, en R2, la intensidad también va a ser igual a 3.75 amperios. Y en la resistencia 3, la intensidad va a ser igual a 3.75 amperios. Esto es por conocimiento, porque ya sabemos qué sucede con la magnitud de la intensidad en un circuito en serie. Ok, entonces, otra cosa que nosotros sabemos es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito en serie o cualquier circuito, necesitamos de dos magnitudes para poder encontrar cualquier otra magnitud. Eso siempre lo hemos dicho, necesitamos tener dos magnitudes para encontrar cualquier otra magnitud. En este caso necesitamos encontrar la potencia en las tres resistencias y aquí tenemos dos magnitudes que no cambian. La primera es el valor de cada una de las resistencias y la segunda magnitud que no va a cambiar en mi sistema va a ser el amperaje, la intensidad total, porque la intensidad total va a ser la misma en cualquier punto. Entonces, sabiendo eso, yo no podría utilizar el voltaje, porque el voltaje en un circuito en serie no es el mismo en todos los puntos, sino que en un circuito en serie el voltaje es la suma de los voltajes parciales. Por eso es que no puedo utilizar el voltaje para realizar este cálculo. Entonces vamos a utilizar la resistencia y utilizamos la intensidad total para encontrar la potencia. Entonces empezamos con la resistencia, la potencia en la resistencia 1. Entonces yo digo que la potencia en la resistencia 1 va a ser igual. Si nos vamos a nuestro círculo de fórmulas, me dice que es igual a la intensidad elevado al cuadrado, intensidad elevado al cuadrado, por la resistencia 1. Ahora sustituimos los valores y entonces la potencia en la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad al cuadrado, que es 3.75 amperios elevados al cuadrado. Ojo, hay que elevarlo, por el valor de la resistencia 1, que es de 10 ohmios. Es el valor de la resistencia 1, 10 ohmios. Voy un poquito más para acá. Ok, ahora. Permiso, profe, 3.74. Correcto, sí. Vamos a ver, dime. Que ahí puso 3.74 amperios en la Correcto. arriba. Correcto, muchísimas gracias. Gracias por la aclaración. Voy a quitar esto de acá. Y no me va a dejar cambiarlo. Bueno, vamos a quitarlo de acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Muchísimas gracias. Un dedazo fue. Entonces, potencia en la resistencia 1
va a ser igual a, entonces dijimos que la intensidad, que es 3.75 amperios elevados al cuadrado, multiplicados por el valor de la resistencia 1, que es de 10 ohmios. ¿Ok? Entonces, ahora, potencia en la resistencia 1 es igual a 140.62 watts. Esa es la potencia en la resistencia 1. 140.62 watts. Entonces, si yo vengo acá, pongo que el valor acá es igual a 140.62 watts. Esa es mi potencia. Hacemos exactamente lo mismo para la potencia en la resistencia 2. Entonces yo digo que la potencia en la resistencia 2 va a ser igual entonces a la intensidad elevado al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia 2 ahora. Entonces vamos a ver. Potencia en la resistencia 2 es igual a 3.75 amperios elevados al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia 2, que es de 15 ohmios. Entonces ahora digo que potencia en la resistencia 2 es igual a 210.93 watts. Es el valor de la potencia en la resistencia 2. Entonces yo digo acá que esto es igual a 210.93 watts. Esa es mi potencia. Voy a hacer lo mismo para la potencia en la resistencia 3. Yo digo acá, voy a hacerlo por este lado. Potencia en la resistencia 3 es igual a la intensidad elevado al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia 3. Entonces, ahora, potencia en la resistencia 3 es igual a 3.75 amperios elevados al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia 3, que es de 7 ohmios. Entonces, potencia en la resistencia 3 es igual a 98.43 watts de potencia. Lo pongo acá, que esto es igual a 98.43 watts de potencia. Listo. Entonces vean que ya tenemos todo el resultado de nuestro ejercicio. Intensidad, las intensidades en cada una de las resistencias y la potencia en cada una de las resistencias. ¿Cómo lo encontramos? Fácilmente, a que no requerimos hacer mucho loco. Trabajamos en orden y ese orden nos dice que tengo que poner la fórmula. Por favor, hay que poner la fórmula. Hay que poner las unidades, sustituir los valores con sus unidades y también dar el resultado con su unidad y completarlo. Así se resolvía el ejercicio número 1 del quiz de la semana anterior. ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Profe, Estamos bien, me lo sacó bueno yo. profe, Bueno, bueno, en el caso mío, no tengo ninguna duda porque en realidad yo hice el ejercicio así, pero no sé por qué a la hora de meterlo a la calculadora me dio otro resultado. Digamos, por ejemplo, el de la potencia en R1 me dio 1406 en vez de 140.62 y en el otro me dio 2109 en vez de 210, no sé por qué será. Si esa es la configuración de tu calculadora. Tienes que revisarla. entonces, Sí, probablemente, pero hay mucha diferencia. De 14 a 140 hay mucha diferencia. sí. Si te hubiera dado, por ejemplo, 141 o 139, pues pasa, ¿verdad? Porque está muy cercano. Pero ya de 14 a 140 ya hay mucha diferencia. Sí, está bien, profe. Pero tenés que revisar para el siguiente quiz la configuración de la computadora. Puede ser la configuración o puede ser que no hayas elevado al cuadrado. Vamos a ver sin elevarlo al cuadrado cuánto nos da eso.
3.75 por 10, no, eso da 37.5. No fue que no lo elevaste al cuadrado, eso es configuración de la computadora, de la calculadora probablemente. Sí, porque a mí me pasó igual, profe, también. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, perfecto. Estamos con este primero para pasar al siguiente. Vamos. Ok. Cualquier cosa para repasarlo, ya saben que queda acá, obviamente, ¿verdad? Para que lo puedan repasar si tienen alguna duda. Entonces, este es el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio nos dice que de acuerdo al siguiente circuito eléctrico en paralelo, ya nos están diciendo que es en paralelo, y con base a las leyes de Ohm y potencia eléctrica determine los valores de, ahora tenemos desde la A hasta la H. Tenemos que encontrar la intensidad total del circuito, el voltaje para las resistencias 1, 2 y 3, la potencia para las resistencias 1, 2 y 3 y el valor de la resistencia equivalente. ¿Cuál era mi resistencia equivalente? Es la suma de todas las resistencias, profe. La suma de todas las resistencias, ¿no? No, es la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito. O sea, en este circuito que tenemos acá tenemos 3 resistencias. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo primero? Simplificar mi circuito para llegar a mi circuito básico. Eso es lo principal. Entonces, no es la suma de todas las resistencias. La suma es en un circuito en serie. En un circuito en paralelo utilizábamos otras fórmulas dependiendo. Íbamos a utilizar una fórmula corta si eran 2 resistencias. Íbamos a utilizar una fórmula más larga si teníamos más de 2 resistencias. Y si tenemos un circuito mixto, serie paralelo, tenemos que ir aplicando esos conceptos a cada parte del circuito. Por eso es que no podemos decir que es la suma de las resistencias. Entonces, veamos este de acá, que es el que tenemos ahorita, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar qué circuito tengo. Entonces, yo en este caso tengo un circuito que es paralelo, ya me lo están diciendo. Entonces, cuando yo aplico una corriente, un voltaje, perdón, a una o varias resistencias, yo voy a recibir o voy a tener una magnitud que se llama intensidad acá en este punto, que es la primera que me están pidiendo. Pero para poder encontrar una intensidad total, yo tengo que tener un voltaje total, que ya lo tengo acá, 60 voltios, y tengo que tener una resistencia total. Lo primero que voy a hacer es encontrar mi resistencia total. Entonces vamos a encontrar resistencia total para este circuito en paralelo. Entonces, en mi circuito en paralelo, mi resistencia equivalente final o mi resistencia total va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Vamos a usar la fórmula larga porque tenemos 3 resistencias, y entonces va a ser igual a 1 dividido entre 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2 más 1 dividido entre R3. Esa es mi fórmula larga para encontrar la resistencia de este circuito. Entonces, ya que tengo la fórmula, ahora hago la sustitución. Mi resistencia total es igual, entonces yo le voy a decir que es igual a 1, que va a estar dividido entre 1 entre el valor de la resistencia 1, que es de 7 ohmios, más 1 dividido entre el valor de la resistencia 2, que es de 15 ohmios, más 1 dividido entre el valor de la resistencia 3, que es de 10 ohmios. Entonces, mi resistencia total va a ser igual a 3.23 ohmios. Entonces, va a ser igual a 3.23 ohmios. Esto va a ser mi resistencia total, mi resistencia equivalente final que yo tengo acá. Entonces, esto va a ser igual a 3.23 ohmios acá.
Una vez que yo tengo mi resistencia total acá y que tengo mi voltaje total acá, puedo encontrar entonces la intensidad total que me están pidiendo. Entonces yo voy a decir que la intensidad total es igual a mi voltaje total dividido entre mi resistencia total. Esa es la fórmula. Pues ahora sustituyo los valores. Intensidad total es igual al voltaje total, que ahora son 60 voltios, dividido entre la resistencia total, que son 3.23 ohmios, que acabo de encontrar. Entonces ahora mi intensidad total va a ser igual a 18.57 amperios. Esa es mi intensidad total. Entonces, mi intensidad total acá arriba es igual a 18.57 amperios. Entonces, ya encontré dos valores. Encontré la intensidad total y la resistencia equivalente o resistencia total. ¿Qué otra cosa me están pidiendo? El voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. ¿Qué sucede con el voltaje en un circuito paralelo? Es el mismo de la fuente. Es el mismo en cualquier punto. Entonces, aquí mi voltaje en la resistencia 1 es de 60 voltios. No teníamos que hacer ningún cálculo. En la resistencia 2 es igual a 60 voltios. Y en la resistencia 3 también es igual a 60 voltios. Algunos se van por encontrar otros valores dentro de acá, se complica la vida, pero ya sabíamos qué sucede con el voltaje en un circuito en paralelo. Al igual que el otro circuito que nosotros habíamos visto, pues entonces podíamos encontrar la potencia teniendo alguno de los otros valores que ya encontramos acá. Entonces voy a encontrar la potencia en la resistencia 1 de acá primero. Entonces yo voy a decir aquí que potencia en la resistencia 1 es igual a, en este caso tenemos el voltaje, que es la magnitud que no cambia. No podemos usar la intensidad porque la intensidad va a ser diferente en cada resistencia. Recuerden, la intensidad se va a dividir en circuitos en cada una de los bucles de cada uno de estos circuitos. No podemos utilizarlo. Entonces utilizamos el valor que no cambia, el voltaje. ¿Y cuál otro valor no cambia? El valor de cada resistencia acá. Entonces, mi potencia en la resistencia 1 va a ser, de acuerdo a nuestro círculo, al voltaje elevado al cuadrado dividido entre la resistencia 1. Esta va a ser la fórmula. Sustituyo los valores. Potencia en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje, que es de 60 voltios, pero elevado al cuadrado, y esto dividido entre el valor de la resistencia 1, que es de 7 ohmios. Y esto me dice entonces que la potencia en la resistencia 1 va a ser igual a 514.28 watts. Esa es la potencia. Y hacemos lo mismo para las otras dos resistencias. Entonces yo digo acá que potencia en la resistencia 2 es igual al voltaje elevado al cuadrado dividido entre el valor de la resistencia 2. Entonces potencia en la resistencia 2 es igual a 60 voltios elevados al cuadrado dividido entre el valor de la resistencia 2, que es de 15 ohmios. Entonces, esto nos va a dar potencia en la resistencia 2 es igual a 240 watts. Ahora vamos con potencia en la resistencia 3 es igual a voltaje elevado al cuadrado dividido entre el valor de la resistencia 3. Potencia en la resistencia 3 es igual a 60 voltios elevados al cuadrado, 60 voltios elevados al cuadrado
dividido entre el valor de la resistencia 3, que es de 10 ohmios. Y entonces, potencia en la resistencia 3 va a ser igual a 360 watts. Esa es la potencia. Entonces, yo puedo venir aquí y decir que potencia en la resistencia 1 es igual a 514.28 watts. Que potencia en la resistencia 2 es igual a 240 watts y potencia en la resistencia 3 es igual a 360 watts. ¿Dudas? No, profe, muchas gracias. Con gusto. Estamos. Ok. Listo, entonces así se resolvía el ejercicio número 2. Igual, con orden, acomodando todo bien, indicando qué estamos haciendo por medio de las fórmulas, sustituyendo valores, siempre trayendo las magnitudes y trayendo su valor, o sea, su unidad de medida, hasta el puro final. Y ahora vamos con el tercer ejercicio que tenemos acá, que es un circuito mixto. Ya nos están indicando, de acuerdo al siguiente circuito mixto y con base a las leyes de Ohm y potencia eléctrica, determinar los valores de. Nos pedían únicamente dos valores, intensidad total y resistencia equivalente, únicamente dos valores, valía 5 puntos cada uno de esos. ¿Pero por qué solo dos valores? Porque para poder encontrar la resistencia equivalente, yo necesito resolver este circuito mixto y no puedo encontrar la intensidad si no tengo mi resistencia total o mi resistencia equivalente. Por eso es que necesitaba resolver mi circuito completamente. Entonces, aquí tengo mi circuito. Entonces, ¿cómo lo resolvemos ese circuito? Pues primero lo analizamos, ya sabemos que es un circuito mixto, y luego empezamos a resolverlo por partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a resolver primero este paralelo que tenemos aquí, luego vamos a resolver este otro paralelo. Entonces, empecemos con ese primer paralelo que tenemos acá. Vamos a ver. Entonces, ese primer paralelo es el que vamos a llamar, vamos a poner un nombre, vamos a ponerle, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que me quepa todo. Vamos a ponerle que este primer paralelo se va a llamar resistencia equivalente 1. Resistencia equivalente 1. Esta resistencia equivalente 1, como es un paralelo de solo dos resistencias, vamos a utilizar la fórmula pequeña. Entonces, resistencia equivalente 1 va a ser igual a R4 multiplicado por R5. R4 multiplicado por R5. Y esto va a estar dividido entre R4 más R5. Eso es lo primero. Pues ahora sustituyo los valores y digo que mi resistencia equivalente 1 va a ser igual a R4, vale 50 ohmios, multiplicado por R5, que vale 75 ohmios. Todo esto va a estar dividido entre 50 ohmios más 75 ohmios. Entonces, mi resistencia equivalente 1 va a ser igual a 30 ohmios. 30 ohmios. Eso es lo que daba mi resistencia equivalente 1, 30 ohmios. Entonces, lo que hice aquí, lo que hice es sustituir esta resistencia de acá, eliminarla y generar entonces una única resistencia acá, que ahora se llama resistencia equivalente 1. Resistencia equivalente 1. Eso fue lo que hice. Eliminé estas dos resistencias y generé una única resistencia acá. Ahora vamos a resolver este otro paralelo de acá que tenemos acá abajo.
Entonces, este paralelo lo hacemos exactamente igual. Vamos a decir aquí, voy a hacerlo aquí abajo, que se va a llamar ahora resistencia equivalente 2. Entonces, mi resistencia equivalente 2 va a ser igual ahora a R6 multiplicado por R7. Y esto lo vamos a dividir entre R6 más R7. Sustituimos los valores, les digo que resistencia equivalente 2 es igual. R6 vale 330 ohmios multiplicado por R7 que tiene un valor de 50 ohmios. Vamos a poner aquí la línea divisora ya. Y entonces decimos que abajo sería 330 ohmios más 50 ohmios. Y entonces esta resistencia equivalente 2 va a ser igual a ¿cuánto? 43.42 ohmios. Entonces, lo que hice ahora acá es eliminar esta resistencia 6 y eliminar esta resistencia 7 y generar una única resistencia equivalente en este punto de acá. Que ahora esta resistencia equivalente se llama resistencia equivalente 2. ¿Okay? Entonces, ya eliminé estas resistencias de acá. Entonces, ahora, la resistencia 3 que tengo acá está en serie con la resistencia equivalente 1 y en serie con la resistencia equivalente 2. Como están en serie, voy a hacer una única resistencia. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esa única, este espacio de aquí para que se note bien. Vamos a resolver. Entonces, yo voy a llamar a esto ahora resistencia equivalente 3. Resistencia equivalente 3 va a ser igual, como están en serie, ¿qué tengo que hacer? Sumarlas. Resistencia 3 más resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2. Tengo aquí 2. Hey, ya lo tengo ahí, vamos a sustituir los valores, entonces yo digo que mi resistencia equivalente 3 va a ser igual. La resistencia 3, 200 ohmios, más la resistencia equivalente 1, que vale 30 ohmios, más la resistencia equivalente 2, que vale 43.42 ohmios. Y entonces ya yo puedo venir aquí y decir que mi resistencia equivalente 3 tiene un valor de 273.42 ohmios. Esto es lo que vale mi resistencia equivalente 3. Entonces lo que hice aquí ahora es eliminar la resistencia 3, eliminar la resistencia equivalente 1 y eliminar la resistencia equivalente 2 y generar entonces una resistencia equivalente a esas acá en este punto. Y que esta resistencia equivalente ahora se llama resistencia equivalente 3. Resistencia equivalente 3. Ok. Entonces, ahora, mi resistencia 2 que yo tengo acá está en paralelo con mi resistencia equivalente 3. Esta de acá. Esto es lo que yo voy a resolver ahora. Este paralelo de acá. Lo voy a resolver. Como son dos resistencias, usamos la fórmula corta. Entonces, yo voy a decir ahora que esto se va a llamar resistencia equivalente 4. Y mi resistencia equivalente 4 va a ser igual entonces a mi resistencia 2 multiplicado por mi resistencia equivalente 3. Y entonces, acá abajo, volvemos a copiar,
que la resistencia 2 más la resistencia equivalente 3. Ahora sustituimos los valores. Resistencia equivalente 4 es igual a la resistencia 2, me dice que es un kiloohmio. Kilo es 1000, o sea, son 1000 ohmios multiplicado por la resistencia equivalente 3, que es 273.42 ohmios. Ponemos la línea de división por acá y volvemos a copiar los datos. Entonces yo digo aquí que 1000 ohmios más 273.42 ohmios. Y entonces ahora resolvemos esta resistencia equivalente 4 es igual a 214.71 ohmios. Okay, entonces lo que hice aquí ahora es eliminar esta resistencia 2 y eliminar la resistencia equivalente 3, y ahora he generado una otra resistencia por acá. Vamos a hacer de color amarillo. Una resistencia por acá, no sé si se logra ver bien, que esa resistencia ahora se llama resistencia equivalente 4. ¿Ok? Entonces ahora la resistencia 1 está en serie con mi resistencia 4. Entonces voy a resolver ahora esta parte de acá. Entonces vamos a decir aquí que ahora se va a llamar resistencia equivalente 5 y que va a ser igual a R1 más resistencia equivalente 4, porque es una suma porque están en serie. Entonces ahora sustituimos los valores. Resistencia equivalente 5 va a ser igual a R1, que son 330 ohmios, más la resistencia equivalente 4, que son 214.71 ohmios. Y eso nos va a dar entonces como resultado que la resistencia equivalente 5 va a ser igual a, sería 544.71 ohmios. Entonces lo que hicimos ahora es eliminar la resistencia 1 y eliminar la resistencia equivalente 4 y generar una única resistencia acá, que ahora se llama resistencia equivalente 5, resistencia equivalente 5, y que al mismo tiempo, como es mi última resistencia, va a ser mi resistencia total también. Y si lo vemos acá, ya llegué a mi circuito básico. Lo que busco yo es llegar siempre a mi circuito básico acá. Entonces, en mi circuito básico, cuando yo tengo un voltaje total y tengo una resistencia total, entonces ahora sí puedo encontrar la intensidad total. Entonces yo voy a decir que la intensidad total de mi circuito va a ser igual entonces a mi voltaje total dividido entre mi resistencia total acá. Entonces voy a decir que la intensidad total es igual al voltaje total, 12 voltios, dividido entre la resistencia total, que sabemos que es 544.71 ohmios. Entonces mi intensidad total es igual a 0.02 amperios. 0.02 amperios. Entonces yo puedo venir y decir aquí que mi intensidad total es igual a 0.02 amperios y que el valor de mi resistencia equivalente es igual a 544
.71 ohmios. Así se resolvía el tercer ejercicio, que era un circuito mixto. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Profesor, una consulta. Sí, dime. Que tenía problemas con la compu. Profesor, a la hora de hacer la fórmula, es que pude lograr ver el anterior. Ese 1 sobre que se utiliza la fórmula grande para la resistencia total. Ese 1 del primero no lo puedo pasar al otro lado del RT. Y ¿No lo puedes pasar a dónde? No te copié bien. Por ejemplo, que en el ejercicio anterior decía RT es igual a 1 sobre R1 y así sucesivamente, ¿verdad? RT es igual a 1 sí, correcto. sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente en la fórmula grande, pues. Correcto, sí. Ese 1 que está al principio no lo puedo pasar al otro lado de una vez. ¿A cuál otro lado? A donde está la RT, porque como está dividiendo, no, ya no pasa por no, o tiene que mantenerse ahí ese lado. Tenemos que mantenerlo acá porque esta fórmula es la inversa. Es una inversa. Entonces tenemos que mantenerlo acá. Okay. Y ya yo tengo despejado al otro lado el igual. Nosotros pasamos, ya sea si está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, o si está multiplicando, lo pasamos a ir del otro lado del igual. Pero en este caso ya yo tengo del otro lado del igual el valor que necesito, que es resistencia total. Entonces no tiene sentido pasarlo al otro lado. Se hace así. Si les cuesta mucho hacerlo así, digamos, así como está, lo podemos meter en la calculadora sin ningún problema. Completo, y él te da el resultado. Y si no, entonces tendría que hacerlo paso por paso, dividir 1 entre R2, 1 entre R1, 1 entre R2, 1 entre R3 y las que estén ahí, y luego sumar todo esto y al final dividir 1 entre ese valor, hacerlo paso por paso. Pero en la calculadora, esta fórmula vos la metes en la calculadora sin problema. Nada más hay que saber hacerlo, obviamente, ¿verdad? Practicarlo. De acuerdo. Y lo otro, también veo que en el paso de kiloohmios a ohmios, o sea, debemos mantener las unidades al principio, o sea, hacer la conversión, pues, para trabajar en la misma unidad. Sí, correcto, porque si no el valor no te va a dar. En este caso estamos haciendo ohmios con ohmios, pero si se te dicen 1 kiloohmio, tenés que multiplicarlo por 1000, o si te dicen 2 kiloohmios son 2000, o sea, tenés que hacer que estamos hablando en ohmios puros, porque el otro valor son 273.42 ohmios, ¿verdad? Si vos pones 1 kiloohmio, si pones solo el 1 y tomas solo el 1, el valor te va a dar completamente diferente. Tenés que hacer la conversión. O si te dicen, igual que cuando hablamos con faradios en la parte de capacitancia, ¿verdad? Si decimos un microfaradio, un picofaradio, pues tenemos que usar las unidades de conversión para poder obtener faradios, la unidad básica. Tenemos que buscar la unidad básica. La unidad básica en este caso es el ohmio. Sí, no, pues para tener ese cuidado a la hora de hacer los ejercicios. Correcto, está bien. Ok, profesor, gracias. Gracias a vos. ¿Algún otro? ¿Todo bien? Estamos bien, profe. Estamos bien. Ok. Bueno, en realidad estaba bastante sencillo el quiz, ¿verdad? Vi algunas inconsistencias en esos detallitos, digamos, el orden, no ponían las fórmulas, no llevaban las magnitudes junto con sus unidades de medida y bueno, ya yo les había indicado al inicio del quiz, ¿verdad? La semana anterior de que podían estar todos los resultados buenos, que si no estaban las fórmulas no se lo podía evaluar. Entonces yo creo que hubieron algunos que no les pude evaluar absolutamente nada porque
únicamente pusieron resultados. Y si no sabemos de dónde vienen los resultados, aunque estén bien, pues no tenemos cómo evaluarlo. Entonces, eso sí se los dejé bastante claro. Igual para que lo contemplen para los siguientes quizzes, que así es como lo trabajamos. Ok, entonces este era el quiz número Profesor, 1 de este módulo. Sí, dime. una consulta, es que me perdí ahí, ¿por qué en algunas de las operaciones, como en la resistencia equivalente 1, se multiplicó y se dividió por lo que dio la suma de los 50 y los 75 ohmios? E igual en la resistencia equivalente 2, pero en la resistencia equivalente 3 no se dividió. ¿Por qué no se dividió ahí en esa parte? Ok, en la resistencia equivalente 1 lo que hicimos fue resolver este primer paralelo que te estoy mostrando acá. Ajá. Es un circuito paralelo, tenemos dos resistencias, R4 y R5. A lo que sabemos, cuando tenemos dos resistencias, utilizamos la fórmula corta. La fórmula corta es esta que está aquí, que me dice que es R4 por R5 dividido entre R4 más R5. Pues es la fórmula corta para resolver dos resistencias. Si fueran más de dos resistencias en mi paralelo, entonces utilizo esta fórmula larga que acabo de poner acá abajo, que me estaba consultando el compañero anteriormente. Okay. En la resistencia equivalente 2 es exactamente lo mismo porque estamos resolviendo el paralelo de acá abajo, de R6 y R7. Entonces funciona exactamente igual. Pero cuando yo convertí estos paralelos, eliminé las resistencias y generé una única resistencia, que son estas que puse color azul, estas dos resistencias quedaron en serie con la resistencia 3. Y como están en serie, para sustituir estas tres resistencias, yo lo que tengo que hacer es sumarla, que fue lo que hicimos aquí en la resistencia equivalente 3, sumarla. Entonces, sumé eso y me dio la resistencia equivalente 3, que quedó ubicada acá en color verde. Pero esta resistencia equivalente 3 está en paralelo con la resistencia 2. Entonces tenemos que volver a utilizar para la resistencia equivalente 4 la misma fórmula que habíamos utilizado para la resistencia equivalente 1 y la 2, ¿verdad? Cuando yo resolví este paralelo de acá, que me dio la resistencia equivalente 4, entonces generé otra resistencia equivalente 4 acá, que vuelve a estar en serie con R1. Como está en R1, en serie con R4, para resolverlo, la sumo porque están en serie. Lo sumé aquí una resistencia equivalente 5 y ya generé mi última resistencia en mi circuito básico. Sí, ya la entendí. Lo que yo hice fue, bueno, en la resistencia equivalente 1, yo las hice la operación como en serie y era paralelo. Correcto, la sumaste, entonces no usaste la fórmula. No usé la fórmula, correcto. No, esa era la duda, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguno otro? ¿Todo bien? Estamos bien. Vamos, profe. Cualquier cosita les queda el video también para repasar. Ok, entonces vamos a salir de acá. Permítanme un momento. Y aquí está. Ok, aquí tenemos, un momentito para buscar acá, una plataforma, para que lo busquen ahí, en la plataforma ya se encuentra el laboratorio número 1, acá, laboratorio número 1, y está el laboratorio número 2, ya están en la plataforma. El laboratorio número 1 está vigente a partir de hoy. Vamos a verificarlo únicamente. Está a partir de hoy, al inicio de esta clase ya quedó activado y tienen tiempo hasta de hoy en 8 a las 6 de la tarde, a las 18 horas para subir el laboratorio número 1 que lo tengo acá. Entonces, ese laboratorio número 1 y el laboratorio número 2 son... van a hacer trabajos de investigación. Entonces, el laboratorio número 1 ya está en la plataforma de hoy hasta de hoy en 8 a las 6 de la tarde. El laboratorio número 2 va a quedar activo en la plataforma de hoy en 8 días
y hasta los 8 días siguientes. O sea, vamos a hacerlos seguidos. Esta semana hacemos el laboratorio número 1, lo entregamos y la siguiente semana queda activo el laboratorio número 2 para que lo tengan ahí ya pendiente en la plataforma. El laboratorio número 2 no lo van a poder descargar obviamente porque hasta hoy en 8 se va a activar en la plataforma. Ok, entonces, en los laboratorios, como son trabajos de investigación, vamos a necesitar los siguientes. Les vamos a poner un ejemplo aquí para que vean cómo se debe desarrollar el laboratorio. O sea, dice, el laboratorio debe ser de forma individual y debe constar de las siguientes partes. Tiene que tener una portada, una introducción, un marco teórico, un desarrollo, conclusiones y bibliografía. Esas son las partes de las cuales tiene que estar compuesto el laboratorio. Pero no nos vamos a extender mucho, no nos vamos a complicar mucho. O sea, si vamos a hacer una portadita, la normal, ¿verdad? La portada normal, una pequeña introducción, 1 o 2 párrafitos, el marco teórico también, 2, 3 párrafos o una página por cada uno de los elementos que vamos a estar pidiendo. El desarrollo, sí, obviamente hay que hacer la parte de desarrollo, y las conclusiones, pues también unos 2 párrafitos de conclusiones, y la bibliografía, pues obviamente de a dónde están sacando ese material. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de cómo desarrollar el laboratorio. Entonces, vamos a empezar con la portada. Tenemos la portada en donde vamos a tener la descripción del instituto, el alumno, su número de cédula, el tipo de curso, el profesor y el tema. En este caso, bueno, este era un tema de circuito serie, paralelo y mixto, ¿verdad? En este caso, no es el que ustedes llevan en el laboratorio que ustedes van a hacer un trabajo de investigación sobre, ya les digo, sensores de movimiento y timer digital. Pues en este caso tenemos la portada, que ya ven, es lo básico, la institución, el nombre del alumno, la cédula, el curso, que es en este caso electromecánica, el profesor y el tema, que en este caso el tema sería para ustedes sensores de movimiento y timer digital. Y la fecha de entrega que sería para hoy en 8 días. Bueno, en este caso tenemos una tabla de contenido con la introducción, marco teórico, desarrollo, conclusiones y bibliografía. En el caso de ustedes, como es tema de investigación, creo que no va a la parte de desarrollo porque no tienen que hacer ningún desarrollo. Sería entonces introducción, marco teórico, conclusiones y bueno, el desarrollo iría a la parte de investigación. En introducción, pues vean que son 2 o 3 párrafitos únicamente de introducción. Luego tenemos la parte del marco teórico, otros 2 o 3 párrafos de marco teórico, alguna imagen que quieran incluir por ahí. Igual ya empieza la parte de desarrollo con alguna imagen. Y aquí en este caso era lo que se hizo en el primer módulo, ¿verdad? Que teníamos esta otra parte de acá. Entonces, eso es todo. Al llegar al final, pues obviamente vamos a tener las conclusiones. Vamos a buscar acá las conclusiones al final. Las conclusiones de lo que entendieron del trabajo de investigación y después la parte de la bibliografía. Eso es el trabajo de investigación. En el caso de ustedes, como les digo, el primero va a ser sensores de movimiento y timer digital de forma individual y se debe subir a la plataforma en formato PDF, únicamente formato PDF lo suben a la plataforma. ¿Alguna duda? Muy bien, profesor. Listo, profe. Ok, perfecto. Entonces, esto sería el laboratorio número 1 que está con plazo a 8 días. Vamos a cerrar esto por acá. Y entonces, vamos a ver qué más tenemos pendiente con ustedes. Bueno, ya son las 7:27. Vamos a tomarnos el receso
Y después del receso venimos con el siguiente tema, que es resistencia eléctrica. Muchachos, provecho. Provecho. Provecho para todos. ¿Cómo estamos, señores? Estamos bien. Listo, profe. Listo, profesor. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Iniciamos con el tema de resistencia eléctrica. En resistencia eléctrica vamos a ver algunas cosas que ya conocemos, vamos a hacer un pequeño repaso y otras que tal vez no hemos hablado todavía. Pero es parte de todo lo que tenemos que ver en este módulo que estamos iniciando. Entonces, hablemos sobre la resistencia eléctrica como tal. Entonces, ya nosotros sabemos que la corriente eléctrica es el paso o el flujo o el movimiento de electrones por un circuito eléctrico o a través de un elemento o de un receptor que va a ser nuestra carga que vamos a estar conectando. También sabemos que dependiendo del tipo de material y la sección, o sea, el grueso, el calibre del conductor, así también van a pasar más o menos electrones por ese conductor. O sea, la sección transversal del conductor es determinante para el transporte de la corriente eléctrica, porque la sección del conductor es la que nos da la capacidad de conducción de ese elemento. También sabemos que un buen conductor casi no ofrecerá resistencia al paso de los electrones por él. Por eso es que se llama un buen conductor. Cuando vimos toda aquella teoría del flujo de electrones en los átomos, ahí fue donde definimos qué era un buen conductor y qué era un material aislante. Entonces, el buen conductor ofrece poca resistencia, ofrece menos resistencia al paso de electrones por él, y el aislante, pues entonces es un material que ofrece mayor resistencia a este flujo de electrones que van a estar circulando por el conductor. Ese esfuerzo que tienen que vencer los electrones para poder circular por ese material es precisamente lo que nosotros conocemos como resistencia eléctrica. A esa oposición del material, esa fuerza que deben de vencer los electrones es lo que conocemos como resistencia eléctrica. Cuando los electrones llegan a algún receptor o a algún equipo que nosotros vamos a estar conectando a nuestro sistema, por ejemplo una bombilla o una lámpara, para pasar a través de ella le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque ese equipo también va a ofrecer una resistencia a ese paso de los electrones. Ya sabemos, ya habíamos dicho nosotros que todo dispositivo o carga que nosotros conectemos a un circuito eléctrico nos va a estar aportando una resistencia y también nos va a estar aportando una potencia eléctrica. Entonces, ese dispositivo va a traer un aporte de resistencia también a nuestro sistema. Entonces, los electrones van a tener que vencer la resistencia de los materiales conductores para poder circular. Van a tener que vencer la propia resistencia del aparato receptor y al mismo tiempo la resistencia que conlleva el transformar la energía en luminosidad, o sea, transformar esa resistencia de ese aparato receptor, en este caso la lámpara, en luz visible. Entonces ahí vamos a tener también
otro tipo de resistencia que nos van a estar aportando los equipos consumidores, en este caso que vamos a tener nosotros ahí. Entonces, un circuito eléctrico, vamos a encontrar resistencia de los propios cables, de los propios conductores, y también vamos a encontrar resistencia por parte de los equipos, de los receptores, de todo lo que nosotros conectemos a ese sistema, sea una lámpara, sea un motor, sea un ventilador, sea un parlante, sea lo que nosotros conectemos para obtener alguna reacción, también nos va a aportar algún tipo de resistencia. Entonces, ¿qué sería la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la oposición o la dificultad al paso de la corriente eléctrica, ya sea por un conductor o por un receptor. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase la corriente por él, más resistencia tendrá. O sea, mayor oposición, mayor resistencia. La resistencia eléctrica, nuestra unidad de medida es el ohmio para la resistencia eléctrica. Generalmente lo vamos a representar con la letra R y utilizamos otra simbología que es el ohmio, el omega que tenemos por acá para representar el valor de la resistencia eléctrica, la unidad de medida de la resistencia eléctrica, o sea, el ohmio, para representarlo en nuestros circuitos eléctricos. Tenemos dos formas de representación general básicas para la resistencia eléctrica. Una es la forma que tenemos acá arriba, que es la que hemos estado utilizando hasta ahora, y la otra forma es un rectángulo, como tenemos acá, que se utiliza también bastante para circuitos de electrónica. Cualquiera de las dos representaciones es correcto utilizarla. Podemos usar un símbolo o otro sin ningún problema. Entonces ya sabemos que todos los elementos que nosotros conectemos a un circuito nos van a aportar resistencia, incluso los conductores, los cables eléctricos. Para efectos de análisis de los circuitos que acabamos de ver, por ejemplo, en el tema de cálculo eléctrico, ya habíamos dicho que íbamos a asumir que los conductores no nos aportaban resistencia ni tampoco el interruptor. Pero en la vida real los conductores sí nos aportan resistencia. Aunque a veces, dependiendo del circuito, como los que acabamos de ver, que acabamos de resolver en el quiz, su resistencia es tan pequeña que la podemos despreciar. Pero cuando tenemos un circuitos o sistemas de conductores que son muy extensos, que son muy largos, ahí nosotros sí tenemos que considerar el valor de la resistencia que nos va a aportar cada uno de los conductores a nuestro sistema. Entonces, en un circuito eléctrico ya sabemos la fórmula para calcular la resistencia eléctrica, que sería voltaje dividido entre la intensidad. Esto lo derivamos de la ley de Ohm, de nuestro triángulo de la ley de Ohm. La V de voltios, la I de amperios, eso nos va a proporcionar la resistencia eléctrica en ohmios. En cuanto a la resistencia de los conductores, aunque ya hemos dicho que los circuitos pequeños nos aportan una resistencia muy pequeña, que la podemos incluso dejar de lado, no considerarla porque es muy insignificante. Cuando hablamos de circuitos con cables que son muy largos, muy extensos y también dependiendo de la composición de esos sistemas, sí tenemos que considerar en estos casos el valor de la puesta a tierra, como les había indicado anteriormente. Pero para estos casos, cuando los circuitos son muy largos, o sea que recorren muchas distancias, tenemos que apoyarnos en otra fórmula para determinar el valor de la resistencia, que es esta fórmula que tenemos en pantalla en este momento, que me dice que la resistencia es igual a ρ multiplicado por el largo, por L, el largo, la distancia, dividido entre la sección transversal
de ese conductor. Rho es una constante del conductor, del tipo de conductor, ya sea cobre o sea aluminio, nos va a dar una constante que es la que vamos a multiplicar por el cociente de la distancia entre la sección del conductor. La distancia nos las tienen que dar porque obviamente vamos a decir que la distancia pueden ser 100 metros o pueden ser kilómetros. Y la sección del conductor nos la va a dar el fabricante. Entonces el fabricante nos va a decir que la sección del conductor son tantos milímetros para X material, para el tipo de material que vayamos a utilizar. Entonces L es la longitud o la distancia del cable en metros. S representa la sección del conductor en milímetros cuadrados y Rho es la constante de la resistividad del conductor o cable, que eso también nos lo puede dar el fabricante. Entonces, para sistemas muy grandes, para redes eléctricas, por ejemplo, todas las redes que están en la postería, que está afuera de nuestras viviendas, en las calles, que recorren muchos kilómetros, el valor de resistencia sí se debe considerar cuando hacemos análisis de circuitos eléctricos. Acá no lo vamos a ver mucho, pero sí es importante que conozcan que esta es la fórmula básica que se debe utilizar cuando vamos a hacer cálculo de resistencias para circuitos de mayor envergadura. Ahora, otra situación es que los materiales tienen particularidades o tienen características. Y una característica que hace que el material tenga alguna variación en la resistencia es la temperatura. Cuando los materiales conductores o cuando los conductores más bien están expuestos a niveles elevados de temperatura, van a tener una variante por temperatura. Eso dependiendo del material que esté fabricado, ya sea aluminio o cobre, que son los que más utilizamos para conducción de electricidad. Entonces, la temperatura es un factor que tenemos que considerar cuando vamos a hacer instalaciones en sitios donde tenemos exceso de temperatura. Por ejemplo, en una caldera. En una caldera nosotros tenemos que en nuestro diseño adicionar un margen de corrección por factor de temperatura. Entonces, esta variación de la resistencia por temperatura lo calculamos por otra fórmula que tenemos acá. Esa fórmula nos dice que la resistencia o el valor de la resistencia por temperatura es igual a el valor de la resistencia que nos la va a dar el fabricante a una temperatura promedio de 20 grados centígrados. En la ficha el fabricante, en la ficha técnica el fabricante a veces nos da diversos valores de temperatura. Generalmente nos los dan a 20 grados, a 40 grados, 65 grados, 85 grados, etc. Entonces, la temperatura promedio de 20 grados centígrados es la que vamos a estar utilizando aquí en el primer término del factor de cálculo acá. El Rho sub 0 viene a ser la resistencia a 20 grados Celsius. Luego nos dice que va a ser igual a el Rho sub 0 multiplicado por 1 más alfa, que alfa viene a ser el coeficiente de temperatura a 20 grados que también nos lo da el fabricante, o multiplicado por el diferencial de temperatura, o sea, la elevación de temperatura con respecto a esos 20 grados que estamos calculando. Entonces, si vamos a estar calculando nosotros un diferencial de temperatura a 65 grados, entonces esta diferencia de temperatura, esta elevación de temperatura va a ser esa diferencia de los 20 grados centígrados a los 65 grados centígrados. Tampoco la vamos a estar trabajando esta fórmula por acá en ningún ejercicio, pero se la dejamos planteada para que sepan que también en algunos sistemas nosotros tenemos que considerar que tenemos factores que van a incidir en los materiales de los cuales están construidos nuestros sistemas. En este caso, los conductores, que es lo que estamos viendo.
que la temperatura va a incidir directamente en el valor de la resistencia, que la resistencia va a tener una variante, entonces el comportamiento va a ser diferente del conductor. Si su comportamiento va a ser diferente, su capacidad de conducir energía, de transportar energía, también va a tener una variante. Entonces tenemos que dimensionar hacia arriba esa sección transversal de ese conductor para que nos dé un valor que resista en el tiempo esa temperatura que le estamos aplicando de más. Ok, entonces tenemos otros dos términos de los cuales no hemos hablado hasta ahorita. Uno es la conductancia y el otro es la conductividad. Y estos dos términos están directamente relacionados con la resistencia. Porque a veces, muchas veces es mejor hablar de resistencia, o antes de hablar de resistencia es mejor hablar de conductancia. Sin embargo, es un término que no se usa mucho técnicamente por parte de los especialistas. Se utiliza en otros aspectos. Pero lo importante es que la conductancia está directamente relacionada con la resistencia, porque la conductancia viene a ser lo inverso, la inversa de la resistencia, lo contrario a la resistencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un material tiene mucha conductancia, será un muy buen conductor. Y si un material tiene muy poca conductancia, será un mal conductor. Y la fórmula para calcular la conductancia es esta que tenemos en pantalla. G es el símbolo para la conductancia. Y la conductancia es igual a la inversa de la resistencia, o sea, lo contrario a la resistencia. 1 entre R. Eso es la conductancia. Y la unidad de medida de la conductancia, el Siemens. Esa es la unidad de medida para la conductancia, el Siemens. Similar a lo que es la resistividad para la resistencia, es la conductividad para la conductancia. Entonces, la conductividad viene a ser la inversa de la resistividad. Y la conductividad lo denotamos con la letra, esta letra que es como una Y, que es igual a 1 dividido entre la conductividad, que lo denotamos con el símbolo Rho. En la mayoría de las fórmulas que se utilizan es mejor utilizar la conductividad, porque la conductividad generalmente la trabajamos con números enteros. Por ejemplo, 2, 7, 12, 24, mientras que en el caso de las otras unidades de medida no la trabajamos con números enteros. Por ejemplo, el cobre a 20 grados centígrados, que es un dato que nos da el fabricante, tiene una resistividad de 0,017, o sea, decimales, pero una conductividad de 56 Siemens por metro. Entonces, generalmente utilizamos la conductividad porque el valor que nos está dando, en este caso 56, es un valor entero que es más fácil para realizar cálculos. Pero al igual que lo otro que hemos visto, los otros términos que hemos visto hasta este momento en esta clase, no lo vamos a estar utilizando en este módulo, en este curso. Sí lo denotamos para hacer la diferenciación y para indicar de que hay otras magnitudes, que hay otras unidades de medición que existen y que tienen unidad de medición y que tienen su unidad de medida. O sea, tenemos diferentes unidades para diferentes aplicaciones. Nosotros generalmente utilizamos lo básico, que es voltaje, resistencia, intensidad, potencia eléctrica. Eso es lo que utilizamos para esto. Pero para otras situaciones deberemos utilizar entonces estas otras fórmulas que hemos visto por acá. En cuanto a las resistencias, tenemos diferentes tipos de resistencias en el mercado para diferentes aplicaciones.
Por ejemplo, acá tenemos en la imagen unas resistencias que son muy utilizadas en la parte de electrónica, que son resistencias que llamamos fijas. ¿Qué quiere decir fijas? Que tienen un único valor, que yo digo, bueno, voy a comprar una resistencia de 2 kiloohmios y esa resistencia su valor es de 2 kiloohmios, o sea, yo no puedo variar el valor de esa resistencia, decir, bueno, la voy a usar a 1 kiloohmio, luego la voy a pasar a 1.5 y luego a 2 kiloohmios. O sea, no son resistencias variables, son resistencias fijas de un único valor. Esa es la función de estas resistencias. ¿Y para qué las utilizamos? Bueno, las resistencias ya sabemos que ofrecen oposición al flujo de los electrones, al paso de la corriente. Y entonces, en función de esto, las utilizamos para disminuir valores de voltaje dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos en electrónica y vemos una placa electrónica, la placa electrónica obviamente va a tener una fuente de alimentación que generalmente es 12 voltios, 24 voltios, pero las placas de electrónica de los aparatos electrónicos tienen diferentes secciones y las secciones, algunas secciones trabajan a voltajes diferentes. Puede ser que alguna sección trabaje a 3 voltios, otra a 4.5, otra a 6 voltios, otra a 10 voltios, otra a 12 voltios. Y entonces, para lograr esos voltajes se utilizan resistencias fijas para disminuir el valor de ese voltaje. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, digamos que yo tengo una fuente por acá que me está generando a mí 12 voltios. 12 voltios. Esta es mi fuente que me está generando 12 voltios, quiere decir que en cada extremo acá yo voy a tener 12 voltios. Entonces yo voy a darle una utilización a esos 12 voltios. Voy a decirle que aquí está mi terminal. Y si yo pongo un multímetro en este punto y en este punto, yo voy a obtener los 12 voltios. Entonces yo podría decir que yo acá voy a obtener los 12 voltios. O sea, acá, en este otro punto, yo voy a tener 12 voltios. ¿Okay? Pero en determinado momento, puede ser que yo necesite no 12 voltios, sino que ocupe 6 voltios, por decirles algo. Entonces yo vengo acá y coloco una resistencia de un valor específico para que entre este punto y este otro punto de acá arriba me estén otorgando mis 6 voltios. Mis 6 voltios. Y puede ser que necesite también 3 voltios y entonces hago otra derivación con otra resistencia de un valor específico y entonces entre este punto y este otro punto de acá arriba yo voy a obtener mis 3 voltios y así funciona. O sea, las resistencias lo que hacen es disminuir el valor del voltaje. ¿Por qué? Porque se están oponiendo al paso de la corriente eléctrica. Entonces, dependiendo del valor de la resistencia, así yo voy a obtener un voltaje diferente. Y así es como funcionan los circuitos electrónicos normalmente, con diferentes fuentes de voltaje o con diferentes voltajes derivados de una fuente principal. Para eso nos sirven las resistencias fijas para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, el valor de estas resistencias fijas que acabamos de ver viene determinado por códigos de colores. Ustedes van a ver que esas resistencias son muy pequeñitas y generalmente cuesta bastante diferenciarlas. Para ayudarnos con esa parte de diferenciación, pues entonces se hace por código de colores. Entonces, para saber el valor de una resistencia, tenemos que fijarnos en las 3 bandas de colores que están seguidas en esa resistencia. Generalmente va a tener 3 bandas de colores seguidas
y una cuarta banda que va a estar al lado contrario, más alejada. Entonces, esas tres primeras bandas nos van a decir el valor en ohmios de esa resistencia. Y la cuarta banda, la que está al lado contrario, que está más alejada, lo que nos va a indicar es la tolerancia, el valor de tolerancia. O sea, nos va a decir que ese valor que estamos consiguiendo de resistencia va a tener un porcentaje hacia arriba positivo, un porcentaje menos hacia abajo. O sea, que si yo digo, por ejemplo, que mi resistencia es de 200 ohmios, cuando yo la mido esa resistencia con mi instrumento de medición, no necesariamente me va a dar los 200 ohmios, me puede dar 205, 206, 207. Eso está dentro de ese porcentaje de tolerancia, que puede ser un 5, un 10% y ya lo vamos a ver. Igual hacia abajo, puede ser que no me dé los 200 ohmios, pero me dé 193 ohmios, 195 ohmios. Entonces se encuentra dentro de ese porcentaje de tolerancia para esa resistencia. Y así es como funcionan las resistencias fijas para esto. Entonces aquí tenemos la resistencia en la imagen. Entonces, esta resistencia que tenemos acá identificada, la primera banda está de color negro, la segunda banda de color rojo, la tercera banda de color verde y la cuarta banda que me da la tolerancia está de color plateado. Entonces, así es como funciona. La primera banda que yo tengo acá, lo que me indica es el primer número. En este caso, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá arriba. Me dice que el color es negro. Entonces, si en la primera banda el color negro me indica que es un 0. Acá está. Entonces, mi unidad de medida acá, vamos a hacerlo un poquito más grande. Me dice que tengo un 0 acá arriba. La segunda banda, que está de color rojo, me dice que es un 2 acá de color rojo. Entonces, yo voy a poner aquí un 2. La tercera banda es de color verde. Entonces voy al lado de la tercera banda y el color verde me dice que lo tengo que multiplicar por 100,000. Por 100,000. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta es la medida. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esto que yo tengo acá tiene una medida de 2 millones de ohmios. 2 millones de ohmios. Porque lo estoy multiplicando por 100,000. ¿Ok? Entonces, ahora... Dime. Entonces usted le puso 6 ceros, no son 5, para 100,000. Correcto. Gracias, compañero. Sí, tiene razón, le puse 6. Gracias. Voy a borrarlo aquí. Voy a hacerlo de nuevo. La primera era un 0, luego venía un 2 y luego eran 100,000. 1, 2, 1, 2, 3. Ahí, gracias, compañero. Entonces sería acá 200,000, ¿verdad? Sería 200,000 ohmios. Si lo pasamos a kiloohmios, entonces sería 200 kiloohmios. 200 kiloohmios. Vamos a ponerlo aquí porque no tengo el símbolo de omega. Kiloohmios. ¿Qué pasó? Ahí porque no tengo el símbolo de omega. Entonces, lo que me está diciendo es que esta resistencia es de 200 kiloohmios. Entonces, la banda de color plateado lo que me indica es la tolerancia. Entonces, aquí si yo vengo a tolerancia, si fuera de color roja, me indicaría que sería un 2%. Si fuera dorada, es de un 5%. Y como es plateada, me indica que la tolerancia es de un 10%. O sea, un 10% de estos kiloohmios hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a lo que ya les había indicado. Entonces, así es como se leen las resistencias fijas por medio de la banda de colores. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes?
¿Todo bien? Ninguna, profe. Regálame bien, un momentito. Todo bien, profe. Ok, voy a pasar la lista. Vamos a entrar a la plataforma un momento. Vamos a buscarlos aquí. Vamos a ver. Son presentación, juega de noche. Y hoy estamos. Parca Gómez. Presente. Gracias. Araya. Presente. Gracias. Bonilla Chacón Fabricio. Presente, profe. Gracias. Bonilla Chacón José Fabián. Presente, profe. Gracias. Castro Hernández Mario. Presente, profe. Gracias. Chacón Mora Roy. Presente, profe. Gracias. De León Fallas. Está de León. González Valle. Presente, aquí estoy. Gracias. Herrera Salazar. Está Herrera Salazar. Miranda Quesada. Presente, profe. Gracias. Molina Arias. No está Molina Arias. Navarrete Gaitán. Presente. Gracias. Salas Casasola. Presente, profesor. Gracias. Serrano Sánchez. Está Serrano Presente, Sánchez. profesor. Está. Ok. Sí. Ya le había puesto ausente, Serrano. Tapia Delgado. Presente, profe. Gracias. Torres Chavarría. Presente. Gracias. Vargas García. Está. Vázquez Anchía. Presente, profe. Gracias. Zamora Guillén. Zamora Guillén tampoco está. Ok. Listo. Profe, ahí es que tengo un problema como con el audio, con el micrófono, profe, no sé si me escucha. Herrera Salazar. Correcto, profe. Dame para revisar. Sí, ya lo había puesto ausente. Herrera, ok, ya lo voy a corregir acá. Gracias. Por allá, profe. Con gusto. Listo. Entonces vamos a seguir por acá. Vamos a buscar esto. Listo. Por acá. Ok, continuamos. Entonces estamos hablando de las resistencias fijas, que son este tipo de resistencias que utilizamos en electrónica, y también tenemos en el mercado otro tipo de resistencias fijas como estas que tenemos acá, que son resistencias que se usan para radiadores eléctricos, para frigoríficos, para hornos, para digamos, sodas, en eso donde tenemos artefactos para cocina, generalmente tenemos resistencias de este tipo. Para calentadores de agua también resistencias de este tipo, que son resistencias que tienen un valor fijo. Cuando vamos a comprar una resistencia, por ejemplo, para la cocina eléctrica, los discos de cocina eléctrica
o los del horno de la cocina eléctrica, compramos resistencias de 1500 watts de potencia, ¿verdad? Generalmente las pedimos por potencia, pero ya nos dan un valor fijo. Él va a tener una potencia fija, un voltaje fijo, que ya sea 120 o 240 voltios, y si tenemos potencia y voltaje, pues ya vamos a saber el valor de esa resistencia por medio de la fórmula. Entonces esa resistencia no va a variar. Bueno, sí va a tener una variación en el tiempo, porque obviamente va a estar sometida a temperatura y a otras condiciones, entonces va a ir disminuyendo el valor de resistencia en el tiempo, pero se considera una resistencia fija. Tenemos resistencias como las de estas que les estoy indicando de los hornos, que son valores fijos, o de los discos de cocina, y hay resistencias que son igual valores fijos, pero que son sumergibles, por ejemplo las de los calentadores de agua, que tienen que estar sumergidas para que no se dañen. Si un calentador de agua nosotros le quitamos el agua y conectamos el calentador, se va a dañar la resistencia, porque son resistencias que necesitan estar sumergidas en líquido para poder funcionar. Igual que sucede, por ejemplo, con las termoduchas. Si a la termoducha la conectamos sin agua, pues inmediatamente se va a reventar la resistencia eléctrica, ¿verdad? Porque ellas deben estar sumergidas. Esas termoduchas también su resistencia es un valor fijo. Generalmente compramos termoduchas de 3.500 watts, 4.500 watts, 6.000 watts, dependiendo de, y son valores fijos de resistencia. Aunque las termoduchas son elementos que ya no están permitidos en instalaciones eléctricas según nuestro código eléctrico. Entonces, eso es importante. Ahora, solamente calentadores de agua están permitidos de acuerdo a la norma en instalaciones residenciales. Entonces, este tipo de resistencias también se consideran resistencias fijas. Entonces, en función del funcionamiento, vamos a tener resistencias fijas, como las que vimos nosotros, o sea, que presentan un valor que no lo podemos modificar, y tenemos también resistencias variables, que como su nombre lo dice, son resistencias que nos presentan un valor que lo podremos variar dependiendo de la utilización que le vayamos a dar a ese elemento. Generalmente, este tipo de resistencias variables se les conoce como potenciómetros o resistencias variables, aunque hay otros tipos de dispositivos que también presentan variación de su resistencia con relación a la temperatura, con relación a la luz y otros elementos que vamos a ver. Y luego tenemos resistencias especiales, que son las que varían su valor en función de esta estimulación que les estoy indicando a ustedes, que puede ser la luz o la temperatura. Entonces vamos a tener tres tipos de resistencias: resistencias fijas, resistencias variables y resistencias especiales. Resistencias fijas, ya vimos que son las que utilizamos en electrónica, que conocemos su valor por medio de las bandas de colores. Las resistencias fijas que también utilizamos para los electrodomésticos, para calentadores de agua, para freidores, etc. Y las resistencias especiales, que son las resistencias que varían su valor dependiendo de la estimulación que le vayamos a dar. En las resistencias variables, que se conocen como potenciómetros, un ejemplo, que no dijimos ningún ejemplo, un ejemplo podría ser, por ejemplo, la perillita de volumen de los equipos de sonido, de los artefactos de sonido. Esa perilla de volumen es un potenciómetro, es un potenciómetro que va a estar variando su resistencia. Otro elemento que es potenciómetro, o sea que es una resistencia variable, es, por ejemplo, el pedal de las máquinas de costura. Eso es una resistencia variable. Cuando nosotros presionamos ese pedal, hay un dispositivo que está trasladándose desde un punto hasta otro lado por una pista de carbón, al igual que en los potenciómetros de los volúmenes de los equipos de sonido, generalmente son pistas de carbón. Y entonces lo que hace es variar la resistencia. Y están las resistencias especiales, que es de acuerdo a la estimulación que le demos nosotros. Por ejemplo, las LDR, que se llaman resistencias dependientes de la luz,
son las que varían su función de acuerdo a la luz que va a estar incidiendo en ellas. ¿En dónde encontramos este tipo de resistencias? En las fotoceldas, por ejemplo. Incide la luz, ingresa la luz y eso va a producir que el valor de resistencia acá cambie. Y dependiendo de ese valor, va a permitir conducir o no conducir la electricidad para accionar la bobina del relay interno que tienen y permitir el paso de la luz. Entonces, esta es incidencia de la luz. Y tenemos otras que varían en función de la temperatura, que generalmente los llamamos termistores, que son estas que tenemos acá. O sea que dependiendo de la temperatura, también ellos van a tener una función de dilatar o expandir para lograr abrir o cerrar un circuito. Entonces son resistencias especiales dependientes de la luz. Acá tenemos, por ejemplo, las resistencias fijas al lado derecho, que tienen sus bandas. Tenemos las variables o los potenciómetros, que generalmente son resistencias que tienen pistas de carbón internamente para hacer el cambio, para hacer la variable de resistencia. Tenemos las LDR, que son dependientes de la luz, que utilizamos en las fotoceldas, y tenemos los termistores, que son también bastante utilizados en electrónica y también en muchos artefactos electrodomésticos, por ejemplo el coffee maker, la olla arrocera, tienen también dispositivos termistores que son dependientes de la temperatura. Si aumenta mucho la temperatura, ellos se van a desconectar. Cuando disminuye la temperatura, vuelven a conectar para mantener la temperatura, por ejemplo, del coffee maker, el café. Entonces, también tienen este tipo de instrumentos dependientes, en ese caso, de temperatura. Entonces, aquí tenemos también algunas otras condiciones, por ejemplo, las resistencias fijas son de película de carbón, entre un 5 a un 10% de tolerancia, son baratas y son de propósito general, se usan para muchas aplicaciones. Tenemos otras que son de óxido metálico, que son de mayor potencia, son más grandes y son resistencias para potencias mayores. Tenemos las de alambre, que son para alta potencia, que tienen esta configuración. Generalmente se utilizan en hornos microondas o equipos de alta potencia. Tenemos las de película metálica, que son resistencias de precisión. Vean que tienen un 1% de precisión, son de alto desempeño. Son para equipos más sofisticados que necesitan una alta precisión, que no pueden utilizar las resistencias corrientes porque tienen un margen entre un 5 a un 10% de tolerancia. Estas resistencias son de precisión y entonces son más exactas, tienen un valor más exacta de acuerdo a lo que se requiera en ohmiaje. Luego tenemos este otro tipo que son tipo SMD, que son para circuitos impresos, se utilizan en electrónica, y las resistencias de alta potencia. Esto en cuanto a los tipos de resistencia por tipo y por fabricación y utilidad. Entonces, ¿qué era la resistencia equivalente? Entonces, cuando tenemos varias resistencias en un circuito eléctrico, la resistencia equivalente sería una sola resistencia que va a sustituir todas las resistencias del circuito eléctrico para simplificarlo, básicamente. Ya dijimos anteriormente que no podemos decir que es la suma de las resistencias. Una resistencia equivalente sería la suma de resistencias, pero si mi circuito es un circuito en serie. Pero si yo tengo un circuito en paralelo o tengo un circuito mixto, no puede ser la suma de las resistencias, porque vamos a tener que aplicar dependiendo de la parte del circuito que estemos trabajando, si es en serie o si es en paralelo. Entonces, la resistencia equivalente sería esa resistencia final que vamos a obtener dependiendo del circuito que estemos trabajando para sustituir esas resistencias que tengamos en ese circuito. Pero nos dice aquí, ojo,
que el valor de esa resistencia eléctrica equivalente, para que sea equivalente, tiene que ser tal que las tensiones, las intensidades y la resistencia totales del circuito sean las mismas que las del circuito original. Entonces, tiene esa observación. Esa resistencia equivalente final tiene que permitir que el voltaje, las intensidades y el valor de resistencia sean las mismas que el circuito original. Y eso es lo que se busca precisamente cuando hacemos esas maniobras de sustitución o de simplificación para llevar hasta esa resistencia equivalente final. Para decir, bueno, me dio tanta intensidad, tanta corriente, esa es la corriente total de mi circuito. O este es el voltaje total de mi circuito, o esta es la resistencia total de mi circuito. Tiene que tener esa condición, que siempre tiene que tener las tensiones y la resistencia y la intensidad igual que el circuito total. Entonces, en un circuito como este que tenemos acá, que es un circuito en serie, la resistencia equivalente, que es esta resistencia equivalente acá, viene a ser la suma de las dos resistencias parciales de mi circuito. 6 más 4 son 10 ohmios. Entonces, es el equivalente. Esta resistencia resultante o resistencia equivalente es el resultado de estas dos resistencias de acá. Entonces, cuando yo tengo un circuito en serie con dos o más resistencias en serie, la suma de todas las resistencias va a ser el valor de mi resistencia equivalente, siempre. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un circuito en serie ahora con 3 resistencias y mi circuito equivalente o mi circuito básico va a ser la suma de 10 más 5, 15, más 15, 30 ohmios. Este circuito equivalente a este circuito. ¿Okay? En el circuito equivalente, aplicando la ley de Ohm, podemos obtener la intensidad total del circuito. Entonces, una vez que tenemos mi circuito equivalente, que es lo que hicimos en cálculo, podemos calcular la intensidad total. Pero para poder calcular esta intensidad total, yo tengo que a fuerza haber encontrado mi resistencia total o mi resistencia equivalente total del circuito. Porque si no he encontrado la resistencia total, no puedo aplicar la fórmula de la ley de Ohm para encontrar la intensidad. Entonces, esto siempre es fundamental. Primero voy a reducir mi circuito, voy a simplificarlo hasta encontrar la resistencia total. Cuando ya encuentro la resistencia total, entonces sí procedo a encontrar la intensidad total de mi circuito. En cuanto al circuito en paralelo, para calcular la resistencia equivalente, ya estamos nosotros aplicando el circuito paralelo. Entonces, para efectos nuestros, dijimos que si teníamos 2 resistencias, aplicábamos la fórmula corta, que era resistencia total es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Esta es la resistencia corta. Cuando tenemos circuitos de más de 2 resistencias, aplicábamos la fórmula larga. Pero no quiere decir que yo no pueda aplicar la fórmula larga en circuitos de 2 resistencias. Sí la puedo aplicar y me va a dar el mismo valor, exactamente el mismo valor. Solo que como es un poquito más complicada, preferimos aplicar la fórmula corta. Lo que no puedo yo es aplicar la fórmula corta en circuitos de más de 2 resistencias, porque el valor nunca me va a dar igual. Eso sí tenemos que tenerlo suficientemente claro. Entonces, para encontrar el valor de los circuitos, de las resistencias totales en un circuito paralelo, utilizamos la fórmula que ya sabemos, que es resistencia total es igual a 1 dividido entre el cociente de 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y la cantidad de resistencias que tenga mi circuito. Igual, esto nos va a servir a nosotros para calcular la resistencia
total, resistencia equivalente total. Una vez que tenemos la resistencia total, podríamos entonces calcular la resistencia, perdón, la intensidad total de mi circuito como lo tenemos acá abajo. Si tenemos la resistencia total de ese circuito, que es 2.73 ohmios, que es el resultado de este circuito de acá, de hacer la fórmula para este circuito, entonces al tener 2.73 ohmios podemos calcular la intensidad total de mi circuito. Ok, entonces así es como funciona. Entonces, si ya calculamos la intensidad total, podríamos entonces encontrar la intensidad en cada uno de los circuitos ramales de ese circuito que estamos viendo ahí, de acuerdo a lo que ya conocemos. Ahora, en un circuito mixto, ya sabemos que está compuesto por algunas partes que podrían estar en serie y otras partes que podrían estar en paralelo. Entonces, ahí nos dice que podemos aplicar la ley de Ohm y la ley de potencia eléctrica por partes en mi circuito mixto. Entonces, lo vamos a empezar a agrupar primero las ramas en paralelo, que son las más difíciles, y luego vamos a calcular la resistencia equivalente en esas ramas en paralelo y vamos a ir trabajando el circuito. Y luego terminamos agrupando todo lo que esté en serie, como hicimos en el ejercicio que resolvimos al inicio de la lección y que correspondía al quiz de la semana pasada. Entonces, aquí, por ejemplo, en este circuito calculamos la resistencia equivalente en paralelo de este ramal que tenemos acá. R2 y R1. Calculamos este paralelo y obtenemos, eliminamos estas y obtenemos esta resistencia equivalente del paralelo. Que al obtener esta resistencia equivalente en paralelo va a quedar en serie con la resistencia R1. Y entonces podemos resolver esta serie. Que esta serie me va a dar una resistencia equivalente total o mi resistencia total de mi circuito. Entonces resolvemos el paralelo, resolvemos la serie y obtenemos la resistencia equivalente de mi circuito. Entonces, como podemos ver en la imagen anterior, haríamos que R equivalente en la rama en paralelo con la fórmula. Con esta fórmula es que nosotros trabajaríamos este equivalente o con la fórmula pequeña. Trabajamos este y luego aplicamos el serie por acá para obtener esa resistencia en paralelo de mi circuito. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Vamos bien, profesor. Ninguno problema. Genial. Podemos hacerle otro quiz entonces de cálculo eléctrico. Sí. Lo repetimos. Son momentos. Sí me gusta, jóvenes. Ok. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, permítanme un momento a ver cómo estamos con el tiempo, porque ya casi se va a desconectar, ya van a ser las 9, ¿verdad? Ok, entonces tenemos ya previsto, ya vimos dos temas que son equipos de medición. Recuerden, ya vimos equipos de medición y vimos resistencia eléctrica. Entonces, para la próxima semana tendríamos un quiz sobre estos dos temas. Equipos de medición y resistencia eléctrica, quiz para la próxima semana. ¿Entendido? Ok, copiado, profe. Profe, una pregunta. ¿El otro jueves no es feriado? Todavía no nos han dicho porque a veces lo trasladan para el día lunes. Entonces, cualquier cosa yo les comunico ahí en el grupo de WhatsApp. Porque sí, efectivamente, mejor, gracias compañero que nos recordó eso. Al ser 15 de agosto, Día de la Madre, cae jueves, parece que lo van a trasladar para lunes, pareciera. Entonces, del instituto todavía no nos han comunicado nada.
En cuanto nos comuniquen, pues yo por el grupo de WhatsApp le estoy indicando entonces a ustedes si hay lecciones o no hay lecciones. Lo que sí es que se mantiene el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio está activo a partir de hoy y para entregar a las 6 de la tarde de la próxima semana, el próximo jueves. Profe, aquí en la página del instituto dice que va a estar cerrado el 15 de agosto. No sé si es lo mismo para lo virtual, ¿verdad? Correcto, sí, es que por eso no nos han comunicado. Yo voy a esperar, siempre nos comunican, que nos pasen el comunicado para tener ya, digamos, un comunicado oficial, porque efectivamente a veces cierran el instituto, la parte física, pero la parte virtual no. Entonces, vamos a ver cómo lo trabajan, porque si lo pasan para lunes, ¿verdad? Entonces, si el feriado es trasladado para lunes por parte del gobierno, igual el instituto tendría que abrir el jueves de la próxima semana el físico, en el edificio principal tendrían que abrirlo porque es un traslado oficial de parte del gobierno. Si no lo trasladan, pues entonces tendríamos hasta hoy en 15 el quiz. Pero igual, como les digo, yo apenas me den el comunicado oficial, entonces yo les estoy comunicando ahí por medio del grupo de WhatsApp para que estemos suficientemente claros. Lo importante es que ya sabemos que para el laboratorio sí está para entregar plazo a las 6 de la tarde de hoy en 8, y que si la otra semana tenemos lecciones, vamos a tener este quiz de equipos de medición y resistencia eléctrica. Si no tenemos lecciones, entonces el siguiente jueves sería el quiz. O sea, no, nada más lo que cambiaría sería la fecha. Pero yo les confirmo ahí por el grupo. De acuerdo, profesor. Ok, listo. Profe, consulta. Sí, dime. Bueno, ya ahorita ya explicó el laboratorio número 1 que es para la otra semana. No sé si el laboratorio número 2 lo iba a explicar la siguiente clase, más o menos. El laboratorio número 2 es exactamente igual, es un trabajo de investigación, solo que los temas son diferentes. Ya le voy a decir, el tema del laboratorio número 2 es redes inteligentes y inteligencia, Internet de las cosas. Ese es el laboratorio número 2, es un trabajo de investigación igual, con portada, introducción, marco teórico, desarrollo, conclusión y bibliografía. Exactamente igual. Entonces, ese también van a tener 8 días para realizarlo y para subirlo a la plataforma, pero va a quedar activo a partir del próximo jueves. A las 6 de la tarde ya está en la plataforma. Listo, profe, gracias. Pero si quieren ir trabajando los dos, no hay ningún problema. Yo les puedo cambiar en la plataforma para que quede activo a partir de hoy. Y si quieren subir los dos de una vez, pues suben los dos trabajos de una vez. Entre más rápido, mejor, ¿verdad? Sí, me parece a mí. De mi parte sería mejor, profe. Así sale rápido uno eso. Sí, profe, tal vez le queda a uno un chance ahí mejor y aproveche para hacer los dos de un solo. ¿Así? Si dan feriado el jueves, entonces sacan de vacaciones el viernes y se toman jueves, viernes, sábado y domingo para hacer los trabajos. No, uno no, porque el laboratorio número 1 está esta semana. No, lo que va a hacer eso, entonces ahorita ingreso a la plataforma y lo voy a activar, entonces los dos quedan en la plataforma activos a partir de hoy para que los puedan realizar. Ahorita los activo. De hecho, ya yo descargué el 1 y ahora lo comienza en el receso. Qué bueno. Está bien, ahorita les activo ahí el número 2 para que lo puedan descargar de una vez entonces. Perfecto, profesor. Listo, jóvenes, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos ahí, ya sea la otra semana o la siguiente, yo les comunico ahí por el grupo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego.